Dios les bendiga a todos mis hermanos en el Señor Jesucristo y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de estos medios. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien ustedes en este día. Ah, bueno, como les he comunicado, últimamente he estado un poquito enfermo de mi salud, pero aquí estamos para servirles. Para servirles en lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hablar lo que el Señor nos ha mandado hablar. Y en esta tarde voy a ser un poquito breve y voy a concentrarme en lo que es verdad, ah, el verdadero de servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Muchos han tomado el servir a Dios en una manera muy diferente. También como la santidad. ¿Qué es la santidad? Y muchas cosas. Pero hoy me voy a enfocar sobre el tema de qué es servir a Dios. ¿Qué es verdaderamente servir a Dios? No voy a hablar de las cosas que están aconteciendo en el mundo, que puedo hablarlo y tengo muchos temas de qué hablar, de los acontecimientos que están pasando en el mundo. Ah, es algo tremendo, ¿no? Pero esa no es mi intención este día. Mi intención este día es de, mi intención de este día es de ah, enseñarles qué es el verdadero servir. ¿Verdad? El Señor nos dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y él verdaderamente fue el verdadero ejemplo de que era el servir. El servir. Y nos lo mostró ah, cuando en la última cena, que se le llama, en realidad es la última cena, no la Santa Cena, la última cena que tuvo con sus discípulos. ¿Qué hizo él? Él se amarró una toalla en su cintura, sacó una vasija de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Y qué dijo? Dijo que hacerlo a todos, como yo le he sido el ejemplo de qué, de servir. Y mucha gente uh, ha interpretado ese mal concepto de que yo sirvo a Dios porque um, yo no fumo, yo no tomo, yo no voy a los bailes, no hago esas cosas, ya no nada, yo le sirvo a Dios. Y en verdad eso no es servir a Dios, eso es librarse del juicio. El no tomar, el no fumar, el no ir a bailar, el no hablar malas palabras, en realidad es librarse del juicio de Dios. Pero el verdadero servicio de Dios es como el Señor nos mostró, hasta del servicio de los que nos necesitan, hasta el servicio de aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes o lo que sea, que está al lado de nosotros, en la iglesia donde nosotros ministramos, estar al servicio de ellos, estar a disposición de ellos en ayudarlos en lo que verdaderamente se necesita. Eso es servir. Ese es el verdadero servicio. Ah, ah, Cuando viene una persona que está enferma, sí, orar por ellos y si es necesario llevarlos al hospital, llevarlos. Eso es servir. Ese es el verdadero significado de servir. Y como le digo, muchos lo han malinterpretado con el no fumar, no tomar, no bailar, no decir malas palabras, no me junto con gente mala. No, eso no es servir a Dios, eso es, como le dije, librarse del juicio de Dios. Y está bien, ¿verdad? Yo he escuchado mucha gente decir eso. Y yo voy a la iglesia martes, jueves y domingo. Y dicen con eso que están sirviendo a Dios. Y pues, como le digo, es un mal, uh,
un mal concepto de servir a Dios. Y en realidad el servir a Dios, como les dije, el servir a Dios es todo lo contrario. Y se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Como siempre se los he dicho y siempre se los diré. No, de que todo se los voy a mostrar con la palabra de Dios. No variando nada, no quitando nada, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como le digo, el ejemplo mayor de eso fue el Señor Jesucristo. Él fue el que nos mostró cómo servir. Él nos lo mostró cuando en la última cena, que la iglesia le llamó la Santa Cena. En la última cena que tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado, antes de ir a morir por nosotros, Él mismo nos lo mostró. Cuando Él como le digo, se amarró una toalla en su cintura, sacó una vasija de agua, le lavó los pies a los discípulos y Él mismo dijo, como yo se los he enseñado, también vosotros también hacerlo. Y si usted se fija en toda la Biblia, el Señor siempre anduvo en el servicio, en servir. Y Él mismo nos lo dijo en Mateo 25 en adelante, cuando Él dice que cuando los príncipes de los gentiles se enseñorean y lo que son grandes, ejercen autoridad sobre ellos. Y dice, mas entre vosotros no será así. Luego al fin dice, mas entre vosotros no será así. Y luego dice una frase, allá al último, dice, porque el que quiere serse grande, tiene que serse mayor. El que quiere serse mayor en el reino de Dios, tiene que ser ¿qué? Vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese pasaje lo vamos a leer más tarde, ya cuando terminemos lo que es verdaderamente el servir. Dios no nos llamó, como le dije, para hacernos ricos, para hacernos famosos. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para servir. Y si el Señor nos lo mostró, si el Señor nos lo mostró de esa manera, ¿por qué vamos a cambiar? Y es lo triste, y vuelvo a enfatizar, los enseñadores de la enseñanza de la prosperidad. Ellos quieren ser los grandes. Ellos quieren ser los ricos. Ellos quieren ser los reconocidos. Pero en realidad están haciendo lo que el Señor mandó hacer. En verdad están haciendo lo que el Señor mandó hacer, es servir. Y por eso, hermanos, es algo tremendo que muchos sacan la Biblia fuera de contexto. Muchos sacan fuera la Biblia que no. Lo que no es, perdón. Y en realidad lo que el Señor nos llamó a nosotros, sus verdaderos seguidores, sus verdaderos ministros, es de ¿qué? De servir. No de hacernos jefes, no de hacernos grandes. No, el Señor no nos llamó para hacernos grandes, ni para hacernos jefes, ni para hacernos... No. Y es que muchos han seguido la enseñanza de la madre, de la abominación. Y porque es madre, también tiene hijas. ¿Y qué es la madre de esa abominación? De poner, ¿cómo se llama? Escalafones de rangos de personas. Y están siguiendo el mismo patrón de la madre, de la abominación. ¿Qué es abominación? Pecado. ¿Y qué es la madre? La madre es seguir el ejemplo de lo que nos enseñó, de tener escalafones y tener supervisores y tener jefes. Y el Señor nos llamó para ser jefes de nadie, o para ser escalafón de nadie, o para ser... No, todo lo contrario. Vean el dólar, en la pirámide del dólar. Y está aquí arriba, ¿quién? El ojo del ojo del que todo lo ve. ¿Y quién es el que del ojo de que todo lo ve? Pues el que está arriba.
el mero principal de la organización. Que eso el Señor nunca nos lo enseñó. El Señor nunca nos enseñó tener jefes y tener mandos. No. Mire, es un patrón de la misma Iglesia Católica. Está el sacerdote, está el obispo, y está el arzobispo, y está el cardenal, y luego está el papa. Está igual en los sistemas está lo mismo en los sistemas de gobernar de las iglesias. Está el pastor, están los diáconos, los ministros, el pastor, el presbítero, el obispo, la mesa directiva y la organización completa. ¿Y quién está arriba de esa organización? El tal mentado obispo presidente, que es el que está arriba, en el ojo, que es el ojo de la organización que ve todo. Y otra vez, el Señor no nos llamó para ser jefes, no, el Señor nos llamó para servir, hermanos. El Señor nos mandó para servir al pueblo del Señor, la manada pequeña del Señor. No nos llamó para otra cosa, hermanos. No nos llamó para otra cosa. No nos llamó para ser, como le dije, famosos, ricos y todo lo más, o tener títulos. Porque puedo tener los mismos títulos. Aquí les voy a decir, mire, yo soy pastor. ¿Por qué? Pues porque pastoreo personas. También soy anciano. ¿Por qué? Porque aconsejo. También soy obispo. ¿Por qué? Porque miro más allá de lo que otras personas no pueden ver. No más que el diablo, usando la organización, les puso rángulos a todos esos, pero es el mismo ministerio del hombre que tiene. Como el pastor, porque pastorea. Anciano, porque aconseja. Obispo, porque mira más allá. Y diácono, porque sirve. El servir es el diaconado, es el mismo ministerio del mismo hombre. No más que le digo que la organización y el hombre ha cambiado todo eso. Pero como le digo, el Señor nunca, busquen toda la Biblia, nunca va a encontrar, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, nunca se adueñaron de la obra de Dios. Él le llamaba a las personas conforme a lo que ellos estaban, ¿cómo se llama? El ministerio que estaban ejerciendo. Y a muchos les llama a obispos. Y a otros les llama diáconos, pero es el mismo ministerio de la persona. Como les digo, yo puedo tener todos esos títulos. ¿Por qué? Porque es el mismo ministerio del hombre que ejerce. Que yo tengo que, ¿verdad? No solamente velar por las personas que están no debajo de mí, a mi cuidado. Porque el apóstol Pedro ruego pues a los ancianos. Fíjense bien cómo dice. Ruego pues yo a los ancianos que están. Fíjense bien cómo dice. Ruego pues a los ancianos que están entre la grey. Entre, no dice sobre. Ruego pues a los ancianos que están entre la grey. Apacentar la grey del Señor. ¿Y qué dice? No teniendo señorío sobre ellos. ¿Y por qué se andan poniendo jefes y jefes acá y jefes para allá, para arriba y para acá? Si verdaderamente es el ministerio del hombre que está ejerciendo eso, ¿para qué? Para el servicio que el Señor le llamó, para ser siervo. Y este mensaje para muchos no les va a gustar. Pero es que la palabra de Dios no es para quien le guste. No, la palabra de Dios es para que se hable y se diga como es y la verdad. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Para que la gente se quite de esa abominación. ¿Qué es abominación? De ese pecado.
porque es un pecado tratarse de hacerse una jerarquía donde no debe. Allá en el mundo, allá afuera, sí, porque el hombre tiene que gobernarse. Y allá sí nos aplica el gobierno. Allá sí, esas leyes nos deben de aplicar. Y debemos estar sujetas a esas leyes. Pero adentro de la iglesia del Señor, no. Y si el hombre que dice que él es la autoridad y que él allí manda, está mal. Y está pecando. Y está ofendiendo al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el servir a Dios, regreso y enfatizo y pongo énfasis en eso, que el servir a Dios es no tomar o fumar o no bailar o no decir malas palabras. No, el servir a Dios es verdaderamente servir a los que están en nuestro cuidado. Yo nunca le he dicho a nadie que el Señor me sacó del sistema ese horrible del cual yo vivía por muchos años. Pero desde el momento que el Señor me sacó, yo nunca le dije a mis hermanos que yo soy su autoridad de ellos. Nunca se los he dicho y nunca se los diré. Porque yo ya entendí cuando llegó la revelación. Cuando llegó la revelación a mi cabeza que yo no debería tener autoridad sobre las. Y muchos de mis hermanos que leen las escrituras, que leen la primera carta de Pedro, que leen la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, saben que estoy hablando la verdad. Ya que lo acepten y lo entiendan, entonces van a ver y van a saber. El mismo apóstol Pedro dijo: ruego pues a los que están entre la grey, apacentad la grey del Señor. Vamos para allá. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 en adelante. Voy a usar la versión de la. ¿Sabe qué? Iba a usar la versión de las Américas, pero ¿sabe qué? Voy a usar la antigua versión. 1 Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 en adelante. Fíjate lo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Fíjense cómo dice: yo anciano también con ellos. Ruego a los ancianos que están entre. No dice sobre. No que dice los que son jefes de la grey. No dice nada de eso. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos, y testigos de la aflicción de Cristo, que yo también, que yo soy también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Dice: apacentad, dice lo que dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, y no como teniendo, fíjese bien, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Pero fíjate lo que dice: no teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Y todos aquellos que son lectores de la Biblia
me van a dar a mí la razón que yo estoy hablando lo que el apóstol Pablo, Pedro, el apóstol Pedro está diciendo. De no tener señorío. Pero muchos dicen, pero hermano, el escritor de los Hebreos habla y dice que obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Pero si se fijan, pero cita nomás el versículo 17. Váyase a Hebreos capítulo 13, verso 17. Fíjese lo que dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiento. Por esto no nos es útil, pero usan esa escritura para amenazar. Fíjese bien lo que dice. Y dice, sujetados a vuestros padres. Pero esa cita nomás la usan, pero nunca se fijan en el versículo 7 del mismo capítulo. Fíjese bien. Acordado de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. La fe de los cuales imitad. Considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Considerando cuál ha sido el éxito de su conducta. Entonces, ¿qué? Cuando yo le digo a un hermano esto, él debe de ver mi testimonio, cómo me comporto con ellos. Para que cuando yo pueda decir algo, me obedezcan. No porque yo se los diga que me obedezcan, sino porque yo se los he puesto como ejemplo. Si no se los pongo como ejemplo, como esas personas, como esa persona se va a sujetar a la autoridad de la palabra de Dios que yo tengo a través de la palabra de Dios. El pastor el cual yo tengo como mi pastor, que yo busco consejo de él. Yo miro su testimonio de él y como él, con sus hechos nos lo muestra. Nunca nos ha dicho que nos sujetemos a él. No, es que con las mismas obras de él que él hace, nosotros, yo, en mi persona, yo me sujeto a él. ¿Por qué? ¿Por qué me lo demanda? No, sino porque yo lo veo. Igualmente con mis hermanos. No les va a andar exigiendo algo que yo no voy a hacer. Ni tampoco, yo no quiero tener señoría sobre las heredades del Señor. Si esta palabra que está aquí, si ellos van a sujetarse a mí o van a obedecerme a mí, es porque yo se los pongo como ejemplo. No porque yo se los ande requiriendo o gritándoselos. No. Y también usan Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. Y ese verso no considera a la iglesia, eso considera a las autoridades de afuera, como mencioné anteriormente. Claro, que las leyes que el hombre pone y que son puestas por Dios para que nosotros, el hombre, vivamos bien. Oiga, si no me sujeto a las leyes terrenales en la comunidad donde yo vivo, entonces yo mismo declaradamente estoy desobedeciendo a Dios. Pero como le digo, esas autoridades en la iglesia no pertenecen. También allá afuera. Y el sistema de la pirámide que está detrás del dólar, que arriba está el ojo del gobierno. Sí, allá afuera está correcto, allá en el mundo está correcto. Y yo tengo que obedecerlas. Y yo tengo que obedecerlas. Si la luz se pone rojo, yo me tengo que parar.
Imagínense si no me paro en las luces de tránsito, ¿qué voy a hacer? Pues voy a causar un accidente cada vez que va pasando. Y esas reglas están ¿por qué? Por mi bien. Para que yo no salga lesionado, ni que tampoco yo lesione a otras personas. Y yo si veo la luz roja en la luz del tránsito, yo me tengo que parar. ¿Por qué? Porque la luz me está indicando que esa es la ley que fue puesta por las autoridades de que yo debo de pararme allí. Si veo un auto, debo de parar en el auto. ¿Por qué? En el alto. ¿Por qué? ¿Por qué yo me paro en el alto? Porque el alto me está diciendo que yo tengo que parar. Y al hacer eso, paro. ¿Por qué? Porque es por mi bien. Igualmente. Pero en la palabra del Señor, en la Biblia, nunca el Señor nos dio que nosotros tuviéramos autoridad. Entonces, el verdadero servir. El verdadero servir está en esto, mire. El verdadero servir de Dios, que Dios te lo requiere, es esto, mire. El servir a Dios es esto, mire. Váyase a Mateo capítulo 25, verso 35 en adelante. Y si tiene una Biblia, como les he decidido en los videos anteriores, busquen las escrituras que les doy y compárenlas. Y en los estudios para nuestros hermanos católicos que he puesto, también vean su Biblia católica, es igual como la mía. Aún, como digo, hay versos en la Biblia católica que son bien claras, más claras que aún en la Biblia que tengo. Pero vean lo que dice Mateo 25, verso 35 en adelante. Vamos a comenzar con el versículo 34. Verso 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el fundamento del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. O cuando te vimos huésped y te recogimos, desnudo y te cubrimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuando hiciste a uno de estos de mis hermanos pequeñito, a mí me lo hiciste. Ahí está. Ese es el verdadero servir, hermanos. Eso es verdaderamente servir a Dios. Ese es el verdadero servir. Santiago habla en 1:26 de la religión pura. De que dad de comer a la viuda, al huérfano. Esa es la verdadera. Y a través, regresando al verdadero servir. Esto es el verdadero servir a Dios.
Y luego después describe de los que les dice, entonces dirán a los que están entonces me lo hiciste a mí. Entonces le dirán a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y les dice la misma cosa que les dijo a los justos, pero primero les da ya la condenación. Porque ya ellos ya escucharon lo que les dijo a los justos. Y él mismo se los le vuelven a decir, y los que están allí, porque tuve hambre no me diste de comer, y tuve sed no me diste de beber, tuve huésped no me recogiste. Todo lo contrario que hicieron los justos, esto lo hicieron todo, pero todo lo contrario. Y entonces ahí el Señor los despedirá. Pero el verdadero servir aquí está. El ayudar a que está necesitado. El ayudar a aquel que está en necesidad. A aquel que ya no puede. Y hermanos, hay muchas veces que me siento mal cuando hay unos hermanos que vienen. Hermanos, necesito. Y hay veces que uno está hasta en apuros. Que a veces hasta se siente mal en no poder. Y en veces, hermanos, el no poder, a veces está duro y se siente uno mal. Y se arrodilla ante Dios y perdóname, Señor, porque no pude esta vez. También a uno le llega la necesidad. Y en veces por temor, ¿qué va a decir? ¿Cómo que? Y no por jactarme, hermanos, con estas manos me he sostenido solo. Sin ayuda de mis hermanos. No porque no quieran, sino porque yo no quiero ser carga para otros. Dos versos más y ya con esto termino. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 13 al 14. Versículo 13. Lucas 14, versículo 13 y 14. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir o pagar, mas serás recompensado en la resurrección de los justos. Y el Señor dijo, cuando hagas comida, invita a los que están pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Dijo, porque ellos no te pueden pagar. Ellos no te pueden pagar. Pero no te preocupes, dijo, porque tu recompensa ya está en la resurrección de los justos. Y es algo tremendo, hermanos, que lo tenemos que hacer. Ya el último verso para terminar. Mateo 20, 25. ¿Se acuerdan que les dije que iba a mencionar sobre eso? Y marquen sus Biblias, hermanos. Márquenlas y para que no se les olvide dónde están las cosas. Marquen sus Biblias, se lo recomiendo. Recuerdo una vez cuando fui a Ensenada, Baja California, México. Me miró un hermano. Estaba estudiando para predicar en una iglesia allí. Unos hermanos de la iglesia apostólica. Y estaba estudiando y estaba marcando en mi Biblia y un hermano me miró. Y se asustó, dijo. Es un hermano ya antiguo. Y esos hermanos no marcaban sus Biblias. Entonces me miró y, hermano, ¿qué está haciendo? Dije, pues hermano, estoy marcando aquí la Biblia porque para saber dónde están las cosas. Y pues para esos hermanos, en aquel entonces aquellos hermanos, pues pensaban que era un pecado.
Entonces me dijo, ¿no es malo marcarlo? Dije, no, hermano, todo lo contrario. Marque su Biblia para que usted sepa dónde están las cosas. Y yo también le digo así a ustedes, hermanos, marquen su Biblia para que sepan dónde está. Yo por eso marco mi Biblia. Esta Biblia que tengo la tengo por años, ya por años. Y, um, y la tengo marcada. Ya por eso sé dónde están las cosas. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Si alguno, sino el que quiere hacerse entre vosotros grande, será vuestro servidor. Y el que quiere hacerse entre vosotros el primero, será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Fíjense lo que dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O de muchos, como otra versión. Pero nunca el Señor nos mandó para ser jefes. Y vuelvo a regresar, no más eso. El verdadero servir. Regresar otra vez al tema de servir. El servir a Dios es verdaderamente como ahí lo describió Mateo 25 del 34 en adelante. El dar de comer, el vestir, el dar de beber agua al sediento, dar de comer al hambriento, cubrir al desnudo, al que está de pasada, darle a un lugar donde repose y que continúe su camino. Y hace tiempo mi padre y mi mamá comenzaron un ministerio de darle de comer a los indigentes que vivían ahí donde vivíamos antes. Y allí en esa cuadra había muchos indigentes y gente que no tenían casa. Y mi papá decidió darle de comer a algunos que estaban allí. Y allí llegaba un hombre todos los días a agarrar su café. Iba, era un hombre que él cuidaba una iglesia, pero en la iglesia donde él estaba cuidando no era de su café. Y ya como a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, cuando yo me levantaba para irme a trabajar, pues ya estaba mi comida, mi desayuno listo, mi café listo. Y también llegó el hombre y se hizo parte de la... Llegaba y en veces cuando lo miraba, ¿qué pasaste a agarrar tu café? Dijo, sí, dijo. Tu papá y tu mamá me tratan bien. Y cuando nos íbamos a mover para este lado de la ciudad, le dijimos unos días antes que nos íbamos a venir para este lado de la ciudad. Y se puso triste el hombre, porque dijo, ustedes me han tratado bien. Y los voy a extrañar. Y también nosotros le dijimos, te vamos a extrañar porque tú ya desde el tiempo te hiciste parte de nosotros. Porque pues él todos los días pasaba y le llenamos su café, le llevamos su taza con café y sí, y todos los días pasaba el hombre, todos los días pasaba y se entristeció. Y dijo, los voy a extrañar mucho. Nosotros le dijimos también lo mismo, nosotros mismos te vas a extrañar. Pero como le digo, eso fue porque nació de lo que nosotros fuimos enseñados. Y si usted está haciendo algo así, sígalo haciendo, hermano. Porque eso es verdaderamente servir a Dios. Servir a los que no tienen. Ayudar a los que no pueden ayudarse. Y como le digo, hay muchas veces la necesidad es grande, hermanos, que en veces reconocemos que no se puede. En veces miramos y el otro día estuvo haciendo una helada bien fea aquí en este lugar. Y nosotros
Nosotros aquí en México le llamamos cobija. Aquí en Estados Unidos los mexicanos le llamamos cobija lo que cuando uno se cubre para el frío. Y fui a repartir cobijas. Y no les miento, hermanos. 2 bolsas que llevaba llenas de cobijas se me fueron en aire. Porque encontré a personas que estaban ahí tirados en la calle durmiendo. Hollywood, Los Ángeles, le pintan todo bonito. Hollywood, que está bien bonito allí, donde se hacen las películas. Pero nomás váyase afuera de Hollywood y Los Ángeles, a San Pedro, California. Y allí va a haber gente tirada, durmiendo en la calle. En el país más rico del mundo, fíjense nomás. Aquí, en la ciudad de Fresno, California, donde vivo. Gente durmiendo en la calle. Allí nomás en la calle donde vivíamos, en el lugar antes. En ratos, mire, se iba la comida rápido. Recuerdo que fui a darles de comer a unos. Allí estábamos. Llegó de este hombre que estuvo estuvo en una pandilla más grande aquí de Fresno. Y andaba sin camisa, amigo, me dijo, mira aquí, ¿ves esto aquí? Me dieron un navajazo. Las pandillas no te dejan nada, dijo. Dijo, tengo un balazo aquí y tengo un balazo acá. Y yo veo cómo gente pasa con su Biblia debajo de su hombro y nos ve como si nosotros no fuéramos nada. Dijo, pero nosotros, dijo, hemos notado la diferencia, cómo son ustedes, tu papá y tu mamá y tú. Allí oramos por ellos, lloramos, nos dieron un abrazo y se siente algo bonito. Y es cuando el Señor nos manda y nos dice, así como le hiciste a estos mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Y está lejos de mí para pomparme lo que hago, si no lo hago para testimonio para ustedes que lo hagan. Si yo lo digo que lo hagan, es porque el ejemplo les estoy poniendo. ¿Cuántas veces vemos paso ahí por la calle yendo a mi trabajo y veo gente dormida en la calle? En el país más rico del mundo, fíjense nomás. En el lugar más rico del mundo. Teniendo gente que está en necesidad. Eso es verdaderamente servir a Dios. Servir y ayudar al que no tiene. Muchos de ellos han dicho, yo prefiero que alguien se pare y me diga, o me dé un abrazo, nomás es todo lo que yo quiero, dijo. ¿Qué puede ser uno, hermano? Una señora que tenía días sin bañarse. Me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Claro. ¿Por qué no? Me dio un abrazo y sentí un olor fuerte. Nos duele, hermanos, ver tanta gente así. Y como le dije, servir a Dios no es, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras, voy a la iglesia los lunes, digo los martes, jueves y domingos. No, eso no es servir a Dios, eso es quitarse el juicio de Dios. Y está bien, no está nada mal con ello. Pero servir a Dios a gente necesitada. Vaya a mi México, ¿cómo está mi México? Cada vez que yo voy para México,
se me caen las lágrimas y ver cómo mi país está tan pobre. Vaya Centro América y Sudamérica, otros países del mundo, pobres. Véalo. El servir a Dios es eso, hermanos. Servir a aquellos que no pueden. Y nosotros, como ministros que Dios nos mandó, aconsejar. Como pastores, pastorear a los que necesitan la palabra de Dios. Porque tenemos pobres en espíritu también. Y también a ellos tenemos que ayudar, los pobres en espíritu, dice la Biblia. Los que tienen hambre de la palabra de Dios, tenemos que también alimentarlos. Los que tienen sed de la palabra de Dios, tenemos que darles el agua espiritual. Pero lo tenemos que hacer, hermanos. Hermanos, es todo por este momento. Espero y confío en Dios que este mensaje sea de bendición para ustedes y que el Señor les bendiga. Y les habló su amigo, su hermano en Cristo Jesús, el pastor Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga y comenten, compartan, y denle like y suscríbanse, por favor, y díganle a sus amigos que aquí estamos para servirles con la palabra del Señor. Dios les bendiga.